Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos otra vez a una nueva edición de El Conversatorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación a través del curso del taller de Televisión 2 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, donde el día de hoy vamos a conversar, siguiendo esta secuencia de diálogos sobre cine y televisión en tiempos de COVID-19, con el periodista, presentador de televisión y escritor Beto Ortiz. Vamos a hablar sobre el tema el trabajo periodístico en la televisión en tiempos de COVID-19. Pero antes queremos informarle que también estamos ya conectándonos a través de la página de la Universidad San Cristóbal de Gomán, así que también los que nos pueden estar observando por ahí, bienvenidos, informarles de que pueden escribirnos a través del inbox, también a través del número de WhatsApp que hemos estado circulando en los últimos días, dando a conocer esta presentación, sus preguntas, ¿no? Y por supuesto a todo lo que se vienen ya enganchando a través del Zoom, también escribirnos a través del mensaje para que Beto Ortiz nos pueda responder y dar más detalles sobre las acciones que viene emprendiendo, ¿no? Entonces, antes de iniciar, queremos mencionar que Beto Ortiz, conocido periodista y presentador de televisión y escritor, que según Wikipedia ha publicado 9 libros, siendo Marita Ternura su única novela, que por cierto es el link de su cuenta de Twitter con más de 3 millones de seguidores. A Beto Ortiz le han cerrado 17 programas de la televisión peruana y está por estrenar su programa número 18 a través de Willax. Y según el spot promocional de su nuevo programa, llega al único canal que no lo han votado todavía. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Ayacucho. Hola, buenas noches. Gracias por esta nueva oportunidad. Quiero comenzar disculpándome por mi ausencia de la última cita. Sería largo de explicar, pero el asunto es que ya estamos reunidos finalmente para hablar de la pandemia y de cómo la pandemia nos ha cambiado a todos, incluyendo a los periodistas. Así es. Beto, por favor, te damos el tiempo que tú veas conveniente para poder comentarnos, contarnos, antes que conversemos con los estudiantes de la Escuela de Comunicación y el público que está observando a través de la página. Te pediría que esto sea una conversación porque es mucho más enriquecedor si yo me voy enterando cuáles son las dudas de ustedes o cuáles son las inquietudes, que mandarme un sermón, ¿no? Interminable que es aburrido hasta para mí. Entonces, yo iré desarrollando algunos temas y tú me vas diciendo, qué preguntas aparecen y así lo hacemos de una manera mucho más dinámica. ¿Qué te parece? Perfecto, está bien, Beto, no hay problema. Mientras van escribiendo los comentarios, las preguntas, vamos empezando contigo. Beto, coméntanos este tema de la pandemia que ha acogido pues casi a todos los peruanos y sobre todo los periodistas en una nueva forma de hacer periodismo en estos tiempos. ¿Cómo lo has visto? Bueno, en general hay varios aspectos que me gustaría tratar de cuál ha sido el efecto del COVID-19 en la prensa y en los medios de comunicación. El primer asunto es lo que podríamos llamar el mito de la unidad nacional, ¿no? Lo llamo así porque es el argumento que generalmente los gobiernos utilizan cada vez que hay una situación de crisis para llevar las aguas a su molino. Me tocó vivirlo en la guerra del Cenepa, en el año 1995, en el cual, por razones de seguridad nacional, el gobierno, en ese momento, representado por Alberto Fujimori, sostuvo reuniones con los dueños de los medios de comunicación para hacerles un llamado a la unidad nacional. ¿Qué significaba esto? Significaba que los medios se comprometían de manera no escrita, de manera tácita, a hacer una cobertura del conflicto del Cenepa de tal modo que no afectara ni la moral de las tropas ni la moral de la ciudadanía. ¿Esto qué significa? Bueno, significa no decir toda la verdad. Significa contar solamente una parte de la historia, porque se les pedía a los medios evitar, ¿no? bajo toda circunstancia, cualquier imagen de derrota. Es decir, heridos peruanos, soldados peruanos muertos, helicópteros peruanos derribados, bases peruanas en la frontera siendo objeto de ataques de misiles, etcétera, etcétera. Todo esto se vetó de manera voluntaria en aras de la seguridad nacional, en aras de el bien común de los peruanos. Esto, por supuesto, es algo que ocurre en todas las guerras. Alguien dijo que
en una guerra, la primera víctima es la verdad. Y lo mismo podríamos decir de una epidemia. Una epidemia, una guerra, un desastre natural, un terremoto o un fenómeno del Niño, hacen que los gobiernos establezcan determinados acuerdos con los medios de comunicación para que no afecten la moral de la población. Esta es una falacia, este es un argumento completamente tramposo, porque en nombre de no afectar la moral de la población, comenzamos a ocultar la realidad. Para que la gente no se preocupe tanto, no vamos a dar la verdadera cifra de muertos, sino vamos a dar un estimado, un número aprox, un cálculo. Para que la gente no se afecte tanto, no vamos a mostrar la gente agonizando en los hospitales, no vamos a mostrar las colas de pacientes rogando por oxígeno, ¿no? Y vamos a orientar los esfuerzos de los medios de comunicación a que la gente sepa cómo cuidarse, mantenga la distancia, se lave las manos, use mascarilla, etcétera, etcétera. Mi impresión, no estoy diciendo que esto sea efectivamente así, porque yo no he estado en un medio de comunicación durante esta pandemia, pero tengo más de 30 años, 32 para ser exactos, en la televisión y sé más o menos cómo funciona. Mi impresión es que el presidente Martín Vizcarra, que ya tenía unos índices bastante altos de popularidad, de acuerdo a las muy discutibles encuestas de Ipsos Apoyo, aprovechó esta pandemia a su favor. ¿De qué manera? De muchas maneras. Primero, porque se convierte en la única noticia. Durante meses, los medios solamente han hablado de la pandemia, ¿no? De la pandemia en el mundo, de la pandemia en el Perú, de las colas, del oxígeno, de las mascarillas, de las medidas, de que salen los hombres, salen las mujeres, bla, bla, bla. Y no hemos tenido otro tema. Y a lo largo de esos meses, el gobierno ha estado en una especie de luna de miel, porque las críticas, si te fijas y haces un análisis de la cobertura, han venido muchos meses después. Al comienzo, las imágenes de Martín Vizcarra convertido en Superman, ¿no? Musculoso, volando por los cielos de Lima y conduciendo una playa de enfermeras, médicos, bomberos, soldados y policías, eran prácticamente moneda corriente de todos los días. Tan es así que escuchábamos a muchos líderes de opinión, entre comillas, o influencers, dedicando loas al presidente. Qué maravilla, mi presi, tu presi, nuestro presi, ¿no? Qué bueno que nos tocó él y no cayó la epidemia con otro, que hubiera muerto mucha gente. Y éramos el país modelo, ¿no? Se habían tomado las medidas más rápidamente, ¿no? Pero nadie veía el otro lado. Y el otro lado es que no hay nada mejor para un gobernante, muy especialmente para un gobernante autoritario y populista, que es lo que yo creo que es este señor, nada mejor que tener a la población desactivada, encerrada en sus casas, acostándose temprano como niños. Hemos vivido durante toda esta época infantilizados, convertidos en niños que nos tienen que decir cómo portarnos, cuándo salir, cuándo no salir, qué comer, qué no comer, y poco más nos decían a qué hora teníamos que acostarnos. Y hemos aceptado esto en nombre del bien común, en nombre de la salud pública. Pero pasaron los meses y nada de esto sirvió. Es decir, luego de meses de haber sido tratados un poco como bobos, nos damos con la sorpresa trágica de que somos campeones mundiales en número de muertos, de que las pruebas rápidas no servían para nada y que desde el comienzo debieron comprarse pruebas moleculares, entre muchas otras cosas que hemos dejado pasar porque hemos estado haciéndonos la idea o viviendo en la ilusión de que papá gobierno nos protege. Entonces nos hemos atrincherado en nuestras camitas sin hacer nada, sin movernos, esperando que papá gobierno nos proteja. Y sorpresa, papá gobierno no nos protegió nada, porque ganamos el campeonato mundial en número de muertos, porque seguimos teniendo contagios, porque
en muchos países la prohibición de venir al Perú va a continuar por meses y quizás años. Entonces, esto ha sido una especie de aparición de la Virgen para un gobierno al que le hubieran estallado en la cara todas las bombas que están estallando recién, si no hubiera sido por el COVID. Los peruanos hemos vivido una especie de suspensión casi voluntaria de nuestros derechos civiles. A nosotros se nos ha suspendido las garantías por la epidemia, cosa que no ha pasado en ninguna parte del mundo porque no tiene ninguna razón de ser. A nosotros se nos ha culpado de la expansión del virus como si fuera culpa de los ciudadanos, y somos tan bobos algunos que hemos repetido como loros que es nuestra culpa. Es nuestra culpa porque salimos, es nuestra culpa porque paseamos al perro, es nuestra culpa porque vamos al mercado, ¿no? Y nos hicieron creer, vía todo un aparato informativo, que la culpa era nuestra. Recuérdese, si no, la cantidad de notas que aparecían en los medios señalando a la persona que salía sin mascarilla, señalando al que salía a pasear su perro cuando estaba prohibido, señalando al que supuestamente dejó en el pasamanos del tren, ¿no es cierto? Un poco de saliva o de moco. Y entonces se convertía en criminal y había que crucificar a ese sujeto porque estaba esparciendo el COVID, como si ese fuera el problema. Entonces empezaron a aparecer una serie de noticias, a mi modo de ver, bastante dudosas, como que de pronto aparecía un ataúd en medio de la calle, o alguien se caía en medio de la calle y esa foto se volvía una especie de advertencia para que todos nos repleguemos y todos estemos asustados. Creo que la clave de todo esto ha sido el miedo. El miedo es un aliado de cualquier persona que quiere dominar a un grupo humano. Y hemos vivido en el miedo, ¿no? En el miedo de salir, en el miedo de ver a los demás. Y paralelamente a esto, los estrategas de comunicación del gobierno establecieron una especie de costumbre mediante la cual todo el Perú se sentaba a la hora del almuerzo a escuchar hablar al señor Martín Vizcarra todos los santos días. ¿Para qué? ¿Para qué? El señor es científico, el señor es infectólogo, el señor es médico. ¿Qué tenía para decirnos cada día? ¿Era necesario? La respuesta es no. Pero se generó esta narrativa que era como una especie de gran miniserie a la que todos los peruanos asistíamos cada tarde a la hora del almuerzo. Martín Vizcarra hablándonos naderías, porque a veces hasta poemas nos recitó, ¿no? Porque quiero abrazarte, después me distancio ahora, y eso se convirtió en canciones con música de Luis Miguel y de José José, ¿no? Por ponerte solamente un ejemplo. Y los ministros que deberían estar subiendo y bajando helicópteros, viajando a las zonas más remotas del Perú, no solo el de salud, la de inclusión social, la de la mujer, aquella y estaban sentados atrás en calidad de escenografía del presidente. No aportaban nada, no decían nada, estaban ahí en calidad de bulto, en vez de estar en la cancha, en vez de estar en la punta del cerro, en el medio de la selva, tratando de contener esta pandemia. Entonces, si revisamos los medios de prensa de los primeros meses de la pandemia, vamos a encontrar una prensa, ¿cómo la llamaríamos? Más que amable, una prensa colaboradora con el régimen que ha cumplido la misión de ser casi un medio oficioso. Te pongo un ejemplo. Había programas que presentaban semblanzas cuasi heroicas de los ministros. Yo recuerdo uno de la ministra Alba, de la ministra Tony Alba. Y nos presentaban unas semblanzas que eran como vidas ejemplares, como biografías de santos, ¿no? Para decirnos lo importantes, lo grandes, lo valientes, lo generosos, los trabajadores que eran los ministros.
E incluso en programas que no necesariamente se dedican a ello. Y eso me daba muchas sospechas, ¿sabes? Porque obviamente en la primera época la gente tenía que quedarse en casa. Y entonces los ratings de sintonía se dispararon porque todo el mundo estaba viendo tele y todo el mundo quería saber qué pasaba en el mundo. Entonces, en ese momento, yo creo que los periodistas fueron más comprensivos, ¿no? Más colaboradores, más solidarios con este gobierno en problemas que trataba de contener al enemigo silencioso y al enemigo que nadie conocía. Me parece que el gobierno, y no solamente este, probablemente otros en el mundo también, sacaron muy buen provecho de lo que estaba pasando y llevaron las aguas a su molino. Pero conforme avanzaban los meses y conforme se prolongaba la cuarentena y conforme, sobre todo, empezaban a estallar escándalos como el hecho de que se entregaran bonos familiares que no llegaban realmente a los más necesitados o bonos familiares que eran cobrados por algunos criollos astutos que se conseguían el número del DNI, el número, la fecha de emisión y registraban teléfonos para que les envíen la plata cuando no les correspondía. Cuando empezaron los escándalos de las compras por la pandemia, porque tristemente cuando hay una situación de emergencia, se simplifican los trámites y la corrupción campea. Entonces, en el INPE se compraban cantidades industriales de alcohol en gel, que luego resultaba que no era alcohol, que era alguna sustancia coloidal que parecía, pero no era, ¿no? O unas mascarillas que eran pues tela de cebolla, que no protegían nada. Lo mismo ha pasado en otros entes del Estado, ha pasado en las fuerzas policiales. ¿Y quién controla? ¿Quién tiene cabeza para investigar corrupción cuando todos nos estamos enfermando? Nadie. Entonces, han tenido que pasar muchos meses para que mis colegas comiencen a tener una mirada crítica frente a la gestión ante la pandemia. Porque al comienzo todo ha sido, vamos a unirnos, vamos a colaborar, no vamos a criticar, y obviamente la noticia política, que era el pan de cada día, desapareció como por encanto. El régimen nos había tenido habituados a una épica de juicios a los corruptos, ¿no es cierto? Y entonces estábamos todos fascinados con el caso Lavajato, con que se iba preso Keiko, salía de prisión Keiko, la volvían a meter a Keiko, indultan a Fujimori, meten a Fujimori, sacan a Fujimori, y luego PPK, que se va a la cárcel por hablar, luego no se va, y luego la Susana Villarán, que está en riesgo en la cárcel, que la sacan, no la sacan. Pero el caso Lavajato quedó en stand-by, ¿no? Lo que nos había llevado a seguir esta novela día a día, y las confesiones, y las delaciones, y los doleiros, y los no sé cuántos, todo eso desapareció, porque ya no era necesario. El gobierno no necesitaba ya de la miniserie de Netflix, Lavajato, porque estábamos todos aterrados con la pandemia. Entonces no hacía falta contarnos más historias. No hacía falta que el superhéroe Martín Vizcarra se enfrentara contra Keiko Fujimori y la venciera. Se enfrentara contra PPK y lo venciera. Se enfrentara contra los venezolanos, porque también hubo ese capítulo, ¿no? Sí, sí. Estamos a los venezolanos, que son malos todos. Y entonces el presidente va hasta la base aérea y se cerciora que a estos malvados, ¿no? Los suban al avión y los manden a su país, y con eso se soluciona el problema. Todo Beto, eso desapareció, no fue necesario, porque ya todos estábamos pegados con una nueva miniserie, que era la miniserie Epidemia, y no había necesidad de que el gobierno nos cuente más historias. Entonces pararon las historias, y los periodistas, conscientes, ¿no es cierto?, solidarios, patriotas, dijeron, no, pues ahora no vamos a criticar al gobierno, porque mira, el gobierno está tratando de salvarnos la vida. ¿Cómo lo vamos a criticar? ¿No? Hay que unirnos como peruanos, hay que colaborar. Es más, hagámosle un poema a la ministra de Economía, ¿no? Cantémosle algunas alabanzas al premier.
Y a eso se dedicaron trágicamente algunos de mis colegas en los primeros meses. No digo que hasta hoy, ahora ya se dieron cuenta, ahora ya se le cayó la venda en los ojos y ahora hasta sus canales favoritos lo critican. Y yo digo, Asu, ¿en serio? Me tengo que pellizcar, no puedo creerlo, ¿no? Sí, Pero, sí. pero yo, digamos que no soy cartomántico, ni quiromántico, ni pitonizo, pero era facilísimo de ver, ¿no? Hace exactamente un año le dije al amigo Jaime Chincha, no entiendo por qué sobonean tanto al presidente. Y bueno, ahora lo entiendo menos, pero claro, ahora ya pasó de moda, ya nadie lo hace, ¿no? Ya se olvidaron. Pero se demoraron, ¿no? Se demoraron bastante. Beto, justo sobre el tema, bueno, te comento, en Ayacucho, hace aproximadamente 2 semanas, hubo un caso de la detención de un grupo de venezolanos y colombianos que fueron detenidos, por la redundancia, en una reunión, ¿no? En casa de uno de ellos, y cuando el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, sale a los medios de comunicación aquí de la región, indica pues de que 4 de ellos estaban vinculados a un tema de delito en el robo de una comerciante durante el mes de marzo. 4 de ellos. Y se hizo toda una campaña a través de las redes sociales para que estos colombianos fueran expulsados de la región. Se convocó a la octava macrorregión policial de Ayacucho. La población estuvo a favor después de mucho tiempo con el alcalde Yuri Gutiérrez, que incluso ya lo querían vacar de la gestión, pero ese tema de los venezolanos y colombianos generó una nueva unión entre la autoridad y la población. Sin embargo, días después de que incluso el alcalde lo premiara al jefe de la macrorregión policial aquí en Huamanga, lo condecoraron por tal majestuoso desempeño en haber detenido y expulsado, ¿no? A estos extranjeros, nos enteramos de que ellos habían sido llevados solo hasta la frontera con Ecuador y los dejaron ahí, porque indicaban que Migraciones no podía echarlos debido a que ellos estaban en nuestro país por medidas humanitarias y algunos pues no tenían opción de viajar a Venezuela o retornar a Venezuela porque había problemas efectivamente. Y nuevamente se hizo la carga, ¿no? Y justamente ahí la pregunta que nos hace Carlos Oriundo Infante a través de la página de la universidad que nos dice, efectivamente, la prensa es igual que todos los presidentes, ¿no? Algunos fueron parte de los presidentes más corruptos de la historia. Y en esta pandemia de la COVID-19 se ha visto una vez más que los periodistas nacionales, sobre todo de los medios como el 2, el 4, RPP también, indican estado al servicio del presidente Vizcarra. Es muy cierto, ¿no? Bueno, en realidad, eh, yo creo que sería injusto meter a todos en el mismo saco, ¿no? Porque uno puede calificar a un medio de comunicación, pero dentro de un medio de comunicación, cada periodista piensa con su cabeza. Los periodistas no somos robots que tenemos un chip y estamos programados por el propietario del medio para opinar en determinado sentido, para pensar de determinada manera. Cuando uno entra a trabajar en un medio de comunicación, hace un pacto tácito con la línea editorial del medio. Si yo soy un periodista de centro o de izquierda o de derecha, buscaré un medio en el cual yo me pueda sentir cómodo, ¿no? No puedo pretender que el medio se adecue a mis puntos de vista, a mis opiniones, si no es exactamente al revés, ¿no? Si yo estoy a favor del aborto, no me voy a meter a trabajar en un canal católico, ¿no? Porque probablemente ahí no lo estén. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, por diversas razones, decidieron alinearse con el gobierno, por lo menos durante la primera etapa de la pandemia. Y esto lo podías ver en todos los canales, ¿no? El único canal que, digamos, tenía una posición medianamente crítica, medianamente, fue Panamericana. Todos los demás estaban, digamos, más o menos siendo parte de un coro, ¿no? Porque las noticias, el punto de vista de las noticias, la manera como se cuentan las noticias, fue uniformizada por esta especie de acuerdo de colaborar con el régimen.
Te pongo otro ejemplo que yo seguí muy de cerca porque es un tema que a mí me interesa y me preocupa. El tema de las cárceles. Cuando comienza la pandemia, era claro que las personas que viven en las prisiones peruanas no iban a poder mantener ninguna distancia social porque el hacinamiento de las cárceles peruanas prácticamente es de campo de concentración. Y porque en una celda de 8 viven 16 y en los pasillos viven más gente tirada en el piso. Entonces era obvio que en las cárceles esto iba a ser una catástrofe. Cuando empieza a haber manifestaciones de los presos protestando y pidiendo ayuda, ¿no? ¿Qué pasa? Entra la policía al penal Castro Castro, que es un penal de máxima seguridad, y a estos presos, que lo único que habían hecho era una protesta de verdad de película de terror, en el medio de la cual había 2 cadáveres internos que habían muerto de COVID. Entonces ellos salieron a un patio, velaron sus muertos con letreros pidiendo ayuda. Y esta imagen le dio la vuelta al mundo porque la prensa internacional consiguió unas fotos que yo creo que podrían ganar el World Press este año. Unas fotos espeluznantes que obviamente clamaban al cielo por ayuda. ¿Qué hizo el gobierno? Mandó a la policía y la policía mató a 9. A ver, ¿en qué parte del mundo no sería esto un escándalo? Hay una epidemia, los presos piden ayuda humanitaria y en respuesta los asesinan. No a 1, a 9. ¿Y qué cosa pasa? Nada. Los medios de comunicación que hacen maquillan la noticia. Y yo no me voy a olvidar nunca, porque me pareció un caso, pero de manual, ¿no? Un caso digno de una tesis. En el noticiero, en el especial de 90 segundos, no sé si todavía se llama así, el noticiero de Latina, de la noche, se llama así, ¿no? Sí, 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 sí. La noticia era, se restableció el orden en el penal de Castro Castro. Y la bajadita, ¿no? O sea, el subtítulo en letrita chiquita, 9 internos fallecen. Fallecen, o sea, uy, se murieron, ¿no? Fallecieron. Qué pena. Pero la noticia era, se restableció el orden. O sea, esto es fascismo puro, estamos en la Alemania nazi, el orden ha vuelto, señores, no pasa nada. Esa es la manera como un director de noticiero puede colaborar con un régimen que necesita engañar a su población. Este mismo ejemplo lo podemos trasladar a cualquier otra área y va a funcionar igual. Con las pruebas, con la gente que hacía cola en los hospitales, con la tragedia que fue la pandemia en Iquitos, donde prácticamente los abuelitos se murieron, ¿no? Se acabaron los abuelitos de todos. Ahora tienen inmunidad de rebaño, dicen, ¿no? Pero claro, el COVID en Iquitos simplemente fue un hecatombe. Pero salvo honrosas excepciones de equipos que se arriesgaron y fueron hasta allá en medio de la efervescencia del virus, para los demás, Iquitos es, bueno, es el monte, pues, ¿no? Es allá lejos. ¿Qué importa, no? Entonces, de hecho, hay una enorme responsabilidad, pero los medios aceptan y muchas veces se ofrecen a colaborar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también son empresas, también son negocios. Y los dueños de los medios de comunicación tenían claro que si ya la televisión estaba en crisis antes de la pandemia, esto los podía terminar matando. La pandemia podía borrarse del mapa canales de televisión sin problema, porque se acabó la publicidad, porque se acabó el consumo. Si tú ves televisión ahora, verás que los comerciales en su gran mayoría son productos farmacéuticos, ¿no? O sea, los programas son oficiados por Gingizona, Ensure Advance, alcohol en gel, ¿no? Papel Y la toalla. ropa y los autos, ¿dónde están? Los bancos, o sea, los grandes financistas de los medios de comunicación brillan por su ausencia.
Y ahí eso nos lleva al otro capítulo, que es el capítulo de Reactiva Perú. Que ya pues, si teníamos medios echados gratis, imagina lo que será medios echados con billete. Saca tu cuenta. Como te has portado bien, ahora te premio con un préstamo. Te voy a prestar una platita. ¿Cuál es la diferencia entre Vladimiro Montesinos entregando cerros de billetes y papá gobierno prestándole cerros de billetes a los canales de televisión? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que tiene otro nombre, ¿no? Que está envuelto en otro celofán, pero si yo te doy un montón de plata, yo te apuesto que tú no me vas a criticar, porque te voy a caer bien. Si tú estás en problemas y yo te presto un montón de plata, te voy a parecer recontra chévere. Y no te va a provocar criticarme, ¿no? De hecho, no te provoca. De hecho, te parezco recontra chévere. Es más, te provoca halagarme y te provoca invitarme un chifa. Eso es lo que pasa, ¿no? Porque claro, es un préstamo que también se lo han hecho a otras empresas de otros rubros. Sí, claro, claro. También a empresas de cosméticos y a restaurantes de comida rápida. Sí, seguro. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que un medio de comunicación no puede recibir plata del Estado de esa manera. No debe, no puede. Es un doble no. Porque el objetivo, la misión del medio de comunicación es servir de contrapeso en el poder. Es fiscalizar, es investigar, es señalar lo que está mal. Y obviamente ser antipático y desagradable con el poder. Entonces, cuando el presidente Martín Vizcarra el domingo le dice, bueno, no se lo dice a él, me corrijo, le dice al día siguiente a Rosa María Palacios que el periodista Augusto Thornberg es un insolente y es un malcriado, tiene razón. Tiene toda la razón. El periodista Augusto Thornberg es un insolente y un malcriado y fue insolente y malcriado con el presidente porque es lo que le tocaba ser, porque esa es su chamba. Y nos parece tan raro porque todo el mundo le ha bailado la marinera y la polca. Entonces, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo le va a hablar así a una persona que personifica a la nación? Bueno, él se sienta a un programa periodístico para responder preguntas y las preguntas pueden ser desagradables, pueden ser insolentes, incluso pueden ser malcriadas. Y él era libre de pararse e irse y decirle, es usted un malcriado y yo no permito que me hable así y me largo. Sí, lo hizo Paniagua con Lúcar, pero qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Entonces, sí. No, pero yo no sé qué y quiero ver mi cuadro y ponga mi cuadro. Todos sabemos que un cuadrito que tiene un montón de cifras, de un montón de dígitos en la televisión no sirve para malaya la cosa. Eso es un engañamuchachos, eso no sirve para nada. He traído acá mis cifras, miren. Acá vamos a enseñar el mínimo común múltiplo. No, nadie entiende, amigo. Si no la tienes clara, mejor no saques tu cuadrito, porque nadie entiende. El problema es que no la tiene clara. Y entonces te tengo que huevear, ¿no? Con un montón de cuadritos sinópticos para que parezca que yo tengo un montón de información y lo tengo todo en la cabeza. Mentira. Entonces, sí, a los periodistas nos faltó ser más malcriados y más insolentes. Pero desde antes, no desde el mes 8 de la pandemia, sino desde el comienzo, ¿no? Quitarnos esa idea de que, ay, como estamos todos en peligro, entonces vamos a unirnos, ¿no? Agárrense de las manos unos a otros conmigo como el Puma. No es nuestra chamba. Y entonces ahora resulta que las pruebas no servían, resulta que hay un negociado acá, hay un negociado allá, se murió más gente de la que pensamos, resulta que la estupidez de que salieran hombres un día y mujeres otro día fue un crimen, ¿no? Se le ocurrió al asesor del presidente y fue un crimen, porque lo único que consiguió fue que la gente saliera desesperadamente y fuera a los mercados y se agolpara en lugares sin protección y se muriera probablemente en más cantidad que si no hubieran separado hombres de mujeres. Y solamente estoy citando una de muchas estupideces, porque
las medidas han sido, en muchos casos, lo siento mucho, un rosario de estupideces. Prohibirle a los mayores de 65 años salir porque consideras que un mayor de 65 años es un anciano, decrépito, un viejo chocho. ¿En serio? Hay un montón de gente de 80 años que está postulando a la presidencia, ¿sabías? Hernando de Soto tiene 80 años y piensa postular a la presidencia el año que viene. Y estamos, no, los viejitos no pueden salir, les da el aire. Y lo mismo con todas las demás medidas, porque se ensayó. Nadie estaba listo, de acuerdo. Nadie sabía qué hacer, de acuerdo. No había un manual, ¿no? Nos agarró a todos de sorpresa, perfecto. Pero algunas de las medidas que se dieron fueron realmente bobas. Los gordos no podemos trabajar. ¿Te acuerdas de esa? La ministra de Trabajo dijo, creo que fue en mayo, junio, los gordos no pueden trabajar. Si usted tiene índice de masa corporal mayor a no sé qué, no puede trabajar. O sea, muérete de hambre a ver si baja de peso, ¿no? Es ridículo. Pero a ese extremo se llegó. Y ahora estoy escuchando, se va a cerrar el mar. Esa es la última, ¿no? No solo se suspende la Navidad, se suspende el Año Nuevo, se suspende el verano, las playas se cierran, todas. Es imposible. Es humanamente imposible. No se puede poner un enrejado en toda la costa peruana. No se puede construir un muro como el Donald Trump, ¿no? No se puede poner a todo el ejército y a la Marina, a la aviación, a cuidar que la gente no se bañe en el mar. Podrás hacer eso en la Costa Verde, acá abajo. Pero la gente que vive en las caletas, en los puertos, en las playas de todo el Perú, se va a bañar en el mar. ¿Y qué es más peligroso? A ver, dime. ¿Nadar en el mar o meterse a hacer cola en Saga Falabella? Lo segundo, sin duda. Sí, pero ¿qué cosa está abierto? Saga Falabella. ¿No? La playa no. Entonces, de verdad, hay cuestiones de sentido común que uno dice en qué están pensando. De verdad, yo creo que todas estas patinadas se han ido pasando por alto por esa razón. Porque en nombre de la unión ante la pandemia, los periodistas hemos tolerado todo y nos hemos dado cuenta un poco tarde que debimos ser un poquito más críticos. O sea, ha habido una etapa de luna de miel que yo creo que ha durado varios meses, en la cual si tú decías algo o criticabas algo, te lapidaban. Sí. ¿No? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Te estabas invocando el nombre de Dios en vano? ¿No? No podías decir nada. Entonces era una epidemia de COVID, pero también una epidemia de idiotez. Porque automáticamente te saltaba la horda digital, ¿no? La turba cibernética, a tirarte piedras y a callarte si tenías una opinión discordante. Yo he tenido COVID y yo he salido de alta de un hospital del Estado, de un hospital del Seguro Social. Ahora, cada vez que yo opino sobre cualquier tema, los trolls gobiernistas me dicen, cállate porque a ti te salvaron la vida. Tú no puedes hablar porque a ti te salvaron la vida. El gobierno. ¿Perdón? El gobierno no me salvó la vida. Me salvó la vida un médico que trabaja en el Seguro Social, al que aportaron mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, yo y seguramente las siguientes generaciones. ¿Qué cosa le pide cada uno al Estado? ¿O qué te da el Estado normalmente? Nada. El Estado no te da nada. Te cobra, pero no te da casi nada. Y entonces cuando de pronto te enfermas y hay un hospital que está íntegramente equipado para eso, para atender el COVID, y hay un montón de camas, porque eso de que tú le quitaste la cama a mi abuelita, no, yo no le quité la cama a tu abuelita porque tu abuelita necesitaba una cama UCI. Yo no necesitaba UCI, gracias a Dios. Necesitaba una cama común y corriente. Y estuve en una habitación ordinaria con una cama ordinaria. No estuve en una cama UCI. Pero la gente llega a tal grado de fanatismo y por ende de idiotez que cree que me puede enrostrar el no haberme muerto como argumento para que yo no critique al gobierno, ¿no? Entonces, como me sané, estoy obligado a ser un ayayero, porque me sané. Y en gratitud debo ser un sobón.
No entiendo cuál es la lógica ni cuál es la relación causa-efecto, pero eso es lo que mucha gente demanda y a ese extremo de enajenación hemos llegado, ¿no? En este momento, todavía con una segunda moción de vacancia debatiéndose en el Congreso, con 3 o 4 o 5 escándalos de corrupción que envuelven al presidente y lo tienen, pero hasta las orejas, Así es. aún hay fanáticos que salen y matan por su presi. Y me parece muy bien. Ojalá que sean personas realmente existentes y no sean bots o no sean un algoritmo, ¿no? Manejado por alguna central de medios. Beto, nos han escrito ya a través del Zoom. Tenemos aquí la pregunta de Isaí López. Él es estudiante de comunicación de la serie 500, que nos indica cómo afrontar la censura popular que se dio hacia algunos periodistas, entre paréntesis, líderes de opinión. ¿Consideras que algún líder de opinión ha tenido una censura durante la pandemia? Censura popular, nunca había escuchado ese concepto. Sí. Pero yo lo que he visto han sido cargamontones, ¿no? Los peruanos somos muy dados al cargamontón y tenemos esta lógica de barra brava cuando algo no nos gusta. Y yo creo que en muchos casos, no sé si ha sido censura popular, pero en muchos casos he visto una especie de ajusticiamiento mediático de determinadas figuras que eran sacrificadas en aras de un par de días de escándalo. Pienso, por ejemplo, en la colega Milagros Leiva. Todos recuerdan que Milagros Leiva la detuvieron en la calle porque había pasado la hora del toque de queda y ella venía de hacer un programa en vivo y tenía, por supuesto, la autorización para circular porque hacía un programa de televisión. Como lo han tenido todos los conductores de televisión en la pandemia que han salido y han ido a su canal. Pero en el caso de Milagros Leiva, yo creo que ocurrió algo que ella, si fuera un poquito más mosca y tuviera un poco más de calle, lo hubiera podido evitar. Y no estoy diciendo que Milagros sea en absoluto tonta, que no tiene un pelo de tonta. Estoy diciendo que fue ingenua y no se dio cuenta que aquello era una obvia emboscada. Si un grupo de policías te detienen y da la casualidad que están todos grabando con sus telefonitos y tú trabajas en la tele y eres famoso, adivina lo que va a pasar con ese video. Adivina. Obviamente te tienes que portar bonito y tienes que decir sí jefe, sí jefe, sí jefe, 10 planchas, 20 planchas, 30 planchas, ranitas, lo que usted quiera. ¿Me acompaña? Le acompaño, a donde usted quiera. Vamos hasta el fin del mundo, jefe. Porque te están grabando y te van a agarrar de carne de cañón. Es obvio. Yo no sé cómo Milagros no la vio venir, pero a mí me parecía obvio. Y por supuesto, al día siguiente la justiciaron, porque aparecieron por todos lados severos críticos de Milagros Leiva, que qué barbaridad, porque llamó por teléfono al general del aire y no sé qué tontería. Y esa era la noticia, y con esa noticia vivimos obnubilados 1 o 2 días y ya está, estamos distraídos, hablamos de otra cosa. Entonces, en vez de hablar de la gente que se muere como moscas, hablamos de qué barbaridad la Milagros Leiva, ¿no? ¿Quién se cree que es? ¿Qué desubicada? Y tenemos tema para la conversación de sobremesa durante un día o dos. Yo creo que en ese momento, claro, varios se cobraron facturas antiguas que tenían con ella, ¿no? Rivalidades, peleas de canales, o sabe Dios. Pero en muchos casos, a este aparato de producción de contenidos no le importa quién eres tú, si eres culpable, inocente. El pobre señor que salió a pasear, sacó a pasear su perro al inicio de la pandemia. Estoy hablando de los primeros días de abril, porque yo acababa de volver de Estados Unidos y me quedé en este hotel en cuarentena. Y me acuerdo perfectamente de este señor gordito, que creo que hasta salió en boxers o en chorcito a pasar a su perrito a la berma. Y entonces cayó serenazgo, policía, helicóptero, policía montada, FBI, ¿no? Y era como que habían atrapado a Ismael Guzmán.
un operativo de fuerzas combinadas porque hay un hombre que pasea un perro. Escándalo. Noticia abridora en todos los noticieros. ¿No? Qué barbaridad, ¿no? Vulnera las normas y el tipo fue paseado, ¿no es cierto? Y mostrado como mal ejemplo para que la gente le lance cáscaras de mango y pepas de palta. Claro, ese ajusticiamiento, ¿qué cosa es? Circo. Eso no es periodismo, eso es circo. Eso es solamente hacer show para que la gente tenga de qué hablar y diga, ah, la culpa es de ellos, la culpa es de nosotros. El gobierno está haciendo todo bien, la culpa es nuestra, nosotros que salimos, nosotros que no nos cuidamos. Por eso nos está pasando esto. Dios nos ha castigado por ser malos. Niños, niños tontos. Y en eso nos convertimos durante largo rato, ¿no? Entonces ahora, aleluya, la venda de los ojos ha caído, mis colegas han visto la luz y han descubierto que Martín Vizcarra, oh sorpresa, no era el nazareno, no era un santo varón. ¡Qué sorpresa! No puedo creerlo, qué raro, ¿no? Están todos atónitos, no salen de su asombro. Ya pues, se notaba, hacía rato. Beto, tenemos la siguiente pregunta de Lucero Argamonte, ¿no? Dice, Beto, en Ayacucho también había medios de comunicación que le bailaban y le hacían el coro a Oscorima. En ese caso, cuando uno es periodista independiente e incómodo al gobierno de turno, ¿cómo denunciar a esos coleguitas que reciben por lo bajo, mejor dicho, dinero del gobierno? Bueno, evidentemente en las otras ciudades del Perú hay una dinámica distinta, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso. Yo estuve dando unas charlas en varias ciudades para una universidad y daba charlas para los estudiantes, pero también tenía reuniones con los periodistas. Y en una ciudad, que no diré cuál porque le tengo mucho cariño, los periodistas me hacían preguntas sobre mermelada, o sea, sobre coima, como si esto fuera una práctica normal. Es decir, no se asombraban de que hubiera colegas que cobraban para publicar esta noticia y ocultar la otra en sus canales, en sus diarios, en sus radios, sino que me preguntaban hasta qué punto un periodista está comprometido a publicar noticias amables o halagüeñas cuando cobra de una autoridad, ¿no? Entonces, claro, daban por hecho que esto era normal y era correcto y había que hacerlo, ¿no? Entonces habíamos llegado a ese nivel de perversión del oficio en el cual en esa reunión probablemente todos recibían propinas de las autoridades y su duda ética era no si debo recibirla o no, sino cuán sobón tengo que ser o por cuánto tiempo por esa cantidad. ¿Me entiendes? O sea, el Sinchi de Pantaleón y las visitadoras, tal cual, ¿no? Mira, yo creo que la única manera de combatir esto es denunciándolo probablemente en los medios digitales o en las redes sociales, porque si ya se establece un sistema de coimas, un club de la comunicación, ¿no? Como el de la corrupción, obviamente que todos se van a proteger porque todos pasan por caja y esa denuncia no va a tener eco en ningún medio. Pero para eso está Twitter, para eso está el Facebook, para eso están las redes, ¿no? Y hace falta, pues, como siempre, un buen par de gónadas para enfrentarse a eso y denunciarlo con coraje, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, en Ayacucho los conocen a los dueños de los medios de comunicación como los broadcasters, ¿no? Me imagino que en referencia a Genaro Delgado Parker, ¿no? En Los Lima. broadcasters. Los ¿Así? broadcasters, claro. Ah, Sí, qué suerte. Acá ya no quedan casi. Qué ya bueno no que en queda. Ayacucho todavía tienen. Acá en Lima ya no hay. Sí. Beto, tenemos la siguiente pregunta de Rosalinda Araceli Zambrano. Ella dice, en tu libro, Maldita Ternura, hace referencia a tu cambio de rama periodística por diversas presiones de editorial. Si la situación antes mencionada se daba en esa crisis, ¿usted hubiera dejado de lado el periodismo de investigación? Bueno, no entendí muy bien Yo la tampoco pregunta. entendí. Sí, No no entendí entendí. la pregunta.
¿Te hace referencia a qué? Esa parte no entendí. Que mi novela se Hace hace referencia a referencia, cambio. sí, dice que en tu novela Media Terruna hace referencias a cambios de rama periodística por diversas presiones de la editorial. Si la situación antes mencionada se daba en esta crisis, ¿usted hubiera dejado de lado el periodismo de investigación? Ah, indica, al cambio de géneros en sus investigaciones. Bueno, no entiendo muy bien la Al pregunta, cambio de Beto, ¿ah? género. Ya, Sí, voy a tratar de adivinar a qué se refiere con lo poco que sí. recuerdo de ese libro que no recuerdo haber escrito. Hace tanto tiempo que ya es un recuerdo lejano, pero creo que se refiere al hecho de cambiar el periodismo político por el de farándula, este, llevado un poco por los cambios que hay en la televisión, de acuerdo a cada época. No estoy seguro, pero me parece que yo Va por ahí, ¿no? hablo de, por ejemplo, que tenía un programa político, pero que en determinado momento, cuando hay demasiada tensión con el poder y hay muchas presiones del canal, paso a hacer un programa de entretenimiento, que es una manera de desactivar a un periodista crítico. Ujú. No te tengo que contar cuántas veces he pasado por ese proceso, porque creo que es público, ¿no? Cada vez que me veían el valor de la verdad era porque me habían mandado a la refrigeradora un rato. Es obvio. Entonces, sí, yo creo que hubo una época en la cual los periodistas podían patear el tablero y hacer huelga de hambre o encadenarse a las rejas del canal cada vez que eran acallados o cada vez que sus programas eran cancelados. Yo creo que eso ha pasado con tanta frecuencia ya que creo que ni a la gente la sorprende, ni a los periodistas que estamos más o menos curtidos, nos parece el fin del mundo. Como digo en la promoción de mi programa, a mí me han cancelado 17 programas. Entonces, a estas alturas, ya es una raya más al tigre. No, no me corto las venas, no voy a la Corte Interamericana a denunciar que Latina me cerró, abre los ojos. Lo cerraron y ya fue, ¿no? Mis ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Pero yo creo que en este momento el periodista tiene que ser consciente de que por más redes sociales que haya, necesita un medio de comunicación, ¿no? Entonces, yo podría estar acá sentado con esta misma luz que he encendido y este mismo teléfono haciendo mi programita de YouTube o de Facebook, ¿no? Pero no es igual, pues. No es un medio de comunicación. Y yo soy un periodista, si quieres, vintage, chapado a la antigua. Y sí, sí me gusta que si trabajo, trabaje en un medio de tal o cual tendencia, de tal o cual orientación editorial. Yo creo que si un canal de televisión me dice, mira, vamos a dejar de hacer este programa y queremos que hagas este otro, yo no hago pataleta, no me pongo a llorar, no salgo a la calle con una pancarta. Entiendo que puede haber demandas diferentes en épocas diferentes. No es lo mismo empezar un programa político en esta coyuntura preelectoral y en medio de tantos escándalos que comenzarla, por ejemplo, cuando acaba de asumir un nuevo presidente. Cuando los presidentes llegan al poder, tienen un periodo como de 100 días, ¿no? flotación, ¿no? Nadie los critica, todos se quedan callados a ver qué hacen, ¿no? Y esa es una mala época para un programa periodístico, por ejemplo, ¿no? El primer año de gobierno de un presidente nuevo es como, vamos a ver, ¿no? Todavía no lo critiques, dale tiempo. Entonces, ese es el momento para hacer el valor de la verdad, ¿no? O para hacer cualquier programa de entretenimiento y seguir haciendo televisión si es que lo que te gusta es la televisión, porque de pronto habrá periodistas químicamente puros que solamente hacen periodismo, investigación político y no pueden hacer otra cosa. No, yo no. Yo puedo hacer un montón de cosas. En eso soy versátil. Puedo hacer un montón de cosas distintas. Y creo que el mercado lo necesita así, ¿no? Porque si yo digo, bueno, yo solamente soy periodista del Congreso, ya. Cierran el Congreso, me quedo sin chamba.
No sé hacer otra cosa porque soy solamente periodista de Congreso. Cronista parlamentario. No, puedo hacer, digamos, una variedad de cosas dentro del periodismo y otra variedad de cosas dentro de un canal de televisión o un periódico o una revista o una radio. Entonces, si uno quiere estar en el medio, pues también tiene que ser eh, consciente de que los medios tienen también demandas, ¿no? Entonces, un canal no puede sostener un programa político que hace un rating ínfimo porque de pronto no es la época todavía y hay que hacer otro tipo de contenido. Pues no hay problema, se hace otro tipo de contenido y se espera a tu momento, ¿no? Como yo lo he esperado 8 largos meses acá metido en mi casa, esperando que alguien me pase la voz. Beto, nos ha ganado el tiempo, tenemos exactamente 2 minutos. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que dejas el día de hoy para todos los estudiantes que están conectados, ¿no? Sobre todo los de ciencia de comunicación, que efectivamente este conversatorio se ha realizado a través del curso del taller de Televisión 2, ¿no? ¿Algún mensaje final, por favor? Bueno, yo soy enemigo de los consejos y casi siempre aconsejo que no hagan caso a los consejos. Pero creo que este es un momento en el cual los nuevos periodistas, las nuevas generaciones, tienen que entender algo muy simple. Y es que si creen que se van a formar con un teléfono celular en la mano, si creen que invirtiendo las horas de sus días en Facebook, en Instagram, en Twitter y en WhatsApp van a ser grandes periodistas, están trágicamente equivocados. La gente joven pierde demasiado el tiempo. Y pierde demasiado el tiempo porque nos han regalado una sonaja con la cual nos entretenemos todo el día, que es el celular. Y me incluyo, yo paso un montón de tiempo en el teléfono y pierdo un montón de tiempo en él. Si yo empleara el tiempo que he estado hueveando en mi teléfono en escribir libros, habría escrito seguramente 5. Si lo empleara en aprender idiomas, probablemente hablaría 3 idiomas más de los que hablo. Hablo 2. El periodista trabaja con un solo instrumento que es el lenguaje. La única manera de alcanzar un lenguaje, no diré impecable, sobresaliente, excelente, no, un lenguaje correcto y presentable es leyendo y escribiendo. Y veo que la gente cada vez menos lee libros. Todos tienen un teclado, todos se sienten escritores, todos googlean y todos entran a Wikipedia. De hecho, la biografía que has leído de mí es de Wikipedia, con lo cual puede ser todo falso. Y no leen libros. Y yo no entiendo el periodismo de gente que no lee libros. Pero cuando digo libros, no estoy diciendo los libros de texto que les obligan a leer en la universidad, en el supuesto de que les obliguen todavía. Siempre, No, siempre, ¿no? estoy hablando de los libros que uno lee porque le da la gana, de los libros que uno lee por curiosidad, por placer, porque está enamorado, porque le gusta la poesía, por morbo, porque le gusta la novela erótica o romántica o policíaca. Los libros que uno decide leer porque le gusta. Esos son los libros que van a construir nuestra cultura general y van a construir nuestro vocabulario. Yo todos los días escucho en los noticieros de televisión narradoras, narradores que destrozan el idioma, que no saben usar el español. Y no lo saben usar porque no leen. Entonces, si hay un consejo o un pedido o una súplica que les puedo hacer es no dejen de leer nunca. A donde vayan, vayan con un libro bajo el brazo. La persona que tiene un libro bajo el brazo es respetada automáticamente. Porque es alguien que piensa. Porque es alguien que se está cultivando permanentemente. Cuando yo me iba de comisión en televisión y también en diarios y en revistas,
Esas largas esperas mientras el entrevistado te atiende, o esos largos recorridos para ir al lugar de los hechos, los pasaba leyendo, porque sentía que perdía mi tiempo. Entonces, cultiven ese vicio de ocupar las horas muertas leyendo. Yo dicté durante 3 años un taller en una cárcel y conseguí que 40 presos invirtieran sus horas muertas, y vaya que en la prisión hay horas muertas, leyendo libros. Y cuando acabó el taller, muchos habían leído a Dostoyevsky, a Wilde, a Joyce, a Alejo Carpentier, autores que ustedes no han leído, y mis presos sí. Entonces, el día que ustedes compitan con mis presos por una chamba, se la van a dar a mis presos, que son más cultos que ustedes. Piensen en eso. Piensen que ustedes están entrenándose para una competencia. Y hay alguien que en este momento está entrenando más duro que tú. Está leyendo más que tú. Está investigando más que tú. Está escribiendo más que tú. Se está cultivando más que tú. Y el día que vayas a la entrevista de trabajo, adivina quién van a contratar. Más nada. Beto, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por haber estado en Ayacucho de manera virtual y de hecho que habrá una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao.